El aire cálido de Sevilla me envolvía mientras caminaba por las calles que conocía tan bien. La feria de abril estaba a la vuelta de la esquina, y los aromas de flores y el sonido de la música flamenca comenzaban a llenar el ambiente. Sin embargo, en mi interior, la emoción se había desvanecido hace tiempo. La rutina diaria se había convertido en un peso que llevaba sin cuestionar. Cada día era una repetición del anterior: preparar el desayuno, llevar a los niños al colegio, hacer las compras y esperar a que él regresara del trabajo. Las conversaciones eran superficiales y las miradas vacías, como si estuviéramos atrapados en una burbuja que no permitía la entrada de la vida. Una tarde, mientras ordenaba algunos documentos viejos en el desván, encontré una carta olvidada. Era un viejo recuerdo de mis primeros años de matrimonio, llena de promesas y sueños compartidos. Al leerla sentí un nudo en el estómago. Las palabras hablaban de una conexión que ya no existía. La chispa se había apagado y solo quedaba un eco distante de lo que alguna vez fue. En ese momento me di cuenta de cuán monótono se había vuelto todo. La falta de comunicación era palpable. Él llegaba cansado del trabajo y yo me sentía sola aunque estuviera rodeada por mi familia. Intenté hablar con él varias veces sobre cómo me sentía, pero cada intento terminaba en silencio o en respuestas evasivas. Me preguntaba si alguna vez podría volver a sentirme viva. Esa noche decidí salir a despejar mi mente. Caminé hacia uno de mis bares favoritos cerca de la Plaza de España, donde el bullicio y los sabores vibrantes ofrecían un respiro temporal a mi monotonía. Pedí una tapa de jamón ibérico y una copa de vino tinto. Necesitaba un momento para mí misma. Mientras saboreaba cada bocado, observé a la gente reír y disfrutar del momento, algo que parecía tan ajeno a mí. De repente vi una figura familiar al otro lado del bar, un viejo amigo con quien había compartido muchas risas en tiempos pasados. No lo había visto en años. Se acercó con una sonrisa genuina y me saludó con entusiasmo. «¿Cuánto tiempo sin verte?», dijo mientras se sentaba frente a mí. «¿Cómo has estado?». La conversación fluyó fácilmente entre nosotros como si el tiempo no hubiera pasado. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros trabajos y nuestras familias. Sentí que podía ser yo misma sin temor al juicio ni a las expectativas que pesaban sobre mis hombros cada día en casa. «A veces me siento sola», le confesé tras un sorbo de vino. «Es como si estuviera atrapada en una rutina sin salida». Él asintió comprensivamente, revelando que también había sentido esa soledad en su propia vida. Era reconfortante saber que no estaba sola en mis sentimientos. Esa conexión instantánea encendió algo dentro de mí que creía perdido. Mientras continuábamos hablando, noté cómo su mirada se volvía más intensa y cercana. En un momento inesperado, nuestras manos se encontraron sobre la mesa. Fue un gesto sencillo pero cargado de significado. El mundo exterior desapareció por completo mientras nos sumergíamos en nuestra conversación. Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche, el peso del secreto comenzó a apoderarse de mí. Había disfrutado del encuentro más allá de lo esperado. Sentí una conexión emocional que no experimentaba desde hacía años. Pero al mismo tiempo, la culpa comenzó a asomarse como una sombra inquietante en mi mente. La mañana siguiente llegó con su carga habitual, desayunos apresurados y niños gritando por salir rumbo al colegio. Mientras preparaba todo para ellos, no podía dejar atrás lo ocurrido la noche anterior. El recuerdo seguía fresco como si fuera parte del aire mismo. A medida que los días pasaron, volví al bar varias veces más bajo pretextos diversos para encontrarme con él nuevamente. Cada encuentro era como un soplo de aire fresco. Hablábamos durante horas sobre nuestras vidas perdidas entre risas y confidencias compartidas. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa después de esas salidas clandestinas, el nudo crecía más fuerte dentro mío. Sabía que estaba cruzando límites peligrosos pero no podía evitarlo. La conexión era demasiado intensa para ignorarla o dejarla ir así como así. Una noche particularmente mágica durante la feria de abril decidimos encontrarnos nuevamente después del trabajo para disfrutar juntos del ambiente festivo lleno de luces brillantes y música alegre flotando por el aire caliente sevillano.
Mientras caminábamos entre las casetas decoradas con farolillos coloridos y aroma a churros recién hechos flotando alrededor nuestro, sentí como mi corazón latía con fuerza ante cada mirada cómplice intercambiada entre nosotros. Fue entonces cuando ocurrió. Nos detuvimos frente a una caseta donde sonaban palmas flamencas vibrantes, sin pensarlo 2 veces nos besamos suavemente bajo las luces parpadeantes, un gesto inesperado pero profundamente significativo, como si finalmente hubiéramos encontrado lo que ambos buscábamos, atención genuina y conexión emocional perdida hace mucho tiempo. Al separarnos rápidamente tras ese beso furtivo lleno tanto deseo como miedo por lo desconocido, el eco resonante del bullicio festivo aún envolviendo nuestro entorno. Comprendí que este camino podría llevarme hacia lugares oscuros e insospechados si no tenía cuidado. Regresé a casa sintiendo como aquel beso encendió llamas dentro mío, pero también trajo consigo nuevas preguntas sobre quién era realmente yo ahora frente al espejo reflejando solo sombras vacías desde hacía tanto tiempo. El día siguiente las luces de la feria de abril brillaban con fuerza, pero en mi interior reinaba una confusión abrumadora. El beso había dejado una huella profunda, un eco que resonaba en mi mente mientras caminaba por las calles llenas de color y música. La gente reía y bailaba, pero yo me sentía atrapada en un laberinto de emociones. Me detuve frente a un bar que solía frecuentar con amigos. La familiaridad del lugar me resultaba reconfortante, aunque el peso de mi reciente experiencia me hacía dudar. Al entrar, el aroma a tapas recién hechas y el sonido del flamenco me envolvieron, recordándome lo que había sido mi vida antes de que la rutina se apoderara de mí. Mientras tomaba una copa, observé a los hombres que me rodeaban. 3 de ellos se encontraban en la barra, conversando animadamente. Había algo en sus miradas que despertó en mí un impulso inesperado, pedir ayuda. La idea parecía absurda, pero la soledad era aún más insoportable. Me acerqué con cautela. «Hola», dije con voz temblorosa. «¿Puedo hablar con ustedes un momento?» Los 3 se volvieron hacia mí sorprendidos pero amables. Uno de ellos sonrió y asintió. «Claro, ¿qué te preocupa?» La conversación fluyó entre risas y anécdotas sobre la vida cotidiana. Sin embargo, a medida que compartía mis pensamientos sobre el vacío en mi matrimonio, noté cómo sus expresiones cambiaban lentamente de diversión a comprensión profunda. «Yo también he sentido esa soledad», confesó uno de ellos después de un momento de silencio incómodo. Sus palabras resonaron en mí como un bálsamo para mis heridas emocionales. La conexión era palpable, podía sentir cómo nuestras historias se entrelazaban momentáneamente en ese espacio lleno de risas y música flamenca. Pero el miedo seguía acechando. ¿Qué pensaría mi esposo si supiera? ¿Y si esto se convertía en algo más complicado? La conversación continuó y pronto nos encontramos más cerca unos de otros. Una chispa encendió el aire entre nosotros cuando uno de ellos tomó mi mano suavemente mientras hablábamos sobre nuestros sueños perdidos y anhelos olvidados. «¿Te gustaría salir a bailar?», preguntó uno con una sonrisa encantadora. Sin pensarlo 2 veces, acepté su invitación. Mientras nos movíamos al ritmo del flamenco, sentí como la música despertaba algo dentro mío que había estado dormido durante años. Entre giros y pasos sincronizados, nuestras miradas se encontraron intensamente. Y entonces ocurrió, nos besamos. Un gesto inesperado que me sorprendió tanto como me hizo sentir viva por primera vez desde hacía mucho tiempo. La multitud a nuestro alrededor desapareció mientras esos segundos se alargaban eternamente. Al separarnos nuevamente el rubor cubrió mis mejillas mientras la realidad regresaba como una ola aplastante. «Esto no puede pasar», murmuré casi sin aliento. «¿Por qué no?», preguntó él con sinceridad desarmante. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta, no sabía cómo explicarle lo complicado que era todo para mí. La culpa comenzaba a aflorar mientras pensaba en mi esposo y en los años dedicados a construir una vida juntos. Decidí regresar a casa antes de perderme por completo en ese nuevo mundo lleno de promesas inciertas. Caminé por las calles iluminadas por las luces festivas sintiendo como cada paso era más pesado que el anterior. La risa lejana parecía burlarse de mí mientras luchaba contra la confusión interna. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado frente al televisor apagado, perdido en sus pensamientos como siempre.
Su mirada se levantó al verme entrar, pero no había palabras entre nosotros, solo un silencio ensordecedor que hablaba más que 1000 frases vacías. A medida que pasaron los días siguientes, intenté ignorar lo sucedido aquella noche mágica y caótica, pero cada encuentro casual con esos hombres me traía recuerdos vívidos del beso robado y las conexiones inesperadas formadas entre nosotros. Un día decidí escribirles un mensaje corto para agradecerles su apoyo aquel día. Necesitaba saber si todo había sido real, o solo un producto del momento impulsivo y efímero que viví bajo las luces brillantes de la feria. Para mi sorpresa, recibí respuestas cálidas casi instantáneamente. Cada mensaje estaba cargado de empatía y comprensión hacia mi situación actual. Uno incluso sugirió reunirnos nuevamente para seguir conversando sobre nuestras experiencias compartidas. Enfrentada a esta nueva posibilidad, sentí como el deseo por conectar emocionalmente crecía dentro mío como una llama incontrolable. Pero también surgió una voz interna advirtiéndome sobre los peligros potenciales. ¿Qué pasaría si todo esto se volvía demasiado intenso? El siguiente encuentro tuvo lugar en la Plaza de España. El lugar era hermoso y evocador con su majestuosidad histórica rodeada por el sonido del agua fluyendo suavemente desde las fuentes cercanas. Nos reunimos allí justo antes del atardecer. El cielo comenzó a teñirse con tonos dorados mientras nos sentábamos juntos en uno de los bancos cercanos al agua brillante. Las conversaciones fluyeron naturalmente entre nosotros mientras compartíamos historias sobre nuestros sueños perdidos y anhelos olvidados. Pero cuando uno comenzó a hablar sobre su propio matrimonio fallido, una historia llena de dolor, sentí una mezcla extraña entre tristeza por su sufrimiento y alivio porque no estaba sola en esta lucha emocional tan desgastante. Sin embargo, ese alivio pronto fue reemplazado por culpa cuando recordé el compromiso que tenía hacia mi esposo, un hombre cuya vida también estaba marcada por sombras, aunque no quería reconocerlo abiertamente ante estos nuevos amigos tan comprensivos e intrigantes. Fue entonces cuando decidí dar un paso atrás mentalmente para evaluar qué significaban realmente estas nuevas conexiones para mí. ¿Era posible encontrar consuelo sin hacer daño? Mientras reflexionaba sobre esto profundamente sumida entre pensamientos contradictorios acerca del amor familiar versus el deseo personal, un dilema desgarrador, noté como uno de ellos se acercó lentamente hacia mí con una mirada intensa llena tanto curiosidad como preocupación genuina. ¿Estás bien? El simple acto me hizo sentir vulnerable nuevamente. Mis emociones estaban desbordándose sin control alguno cuando respondí apenas audible, no sé. Las luces del atardecer comenzaron a desvanecerse lentamente mientras contemplábamos juntos lo incierto del futuro. Lo único claro era la conexión palpable entre nosotros, una conexión prohibida, llena tanto de promesas como riesgos potenciales inminentes si no tenía cuidado. La tarde se desvanecía en un suave crepúsculo, y la conversación con él se tornaba cada vez más profunda. Había algo en su mirada que me hacía sentir entendida, como si compartiéramos un secreto que solo nosotros conocíamos. La culpa comenzaba a asomarse, pero la conexión emocional que había estado buscando durante tanto tiempo me mantenía cautiva. Mientras hablábamos de nuestra vida diaria, él mencionó sus propias luchas, su soledad y las expectativas que sentía sobre sus hombros. Me di cuenta de que no era el único atrapado en un mundo de rutinas y decepciones. En ese instante la distancia entre nosotros se desvaneció, y una chispa de vulnerabilidad nos envolvió. ¿Te gustaría salir a caminar alguna vez?, preguntó con una sonrisa tímida. Su invitación resonó en mi mente como un eco de esperanza. Acepté sin pensarlo demasiado, necesitaba esa conexión más que nunca. Al día siguiente nos encontramos en un parque cercano a la Plaza de España. El aroma de las flores y el sonido del agua en la fuente creaban un ambiente mágico. Mientras caminábamos compartimos risas y anécdotas, sintiendo cómo nuestras almas se entrelazaban en cada palabra. Pero a medida que pasaba el tiempo, la sombra de mi matrimonio regresaba a mí. La culpa se intensificaba con cada momento que pasaba a su lado. Esto no debería estar sucediendo, pensé mientras él me miraba con esos ojos llenos de comprensión. En uno de esos momentos compartidos, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios históricos, nuestros labios se encontraron. Fue un instante robado al tiempo, una mezcla de miedo y deseo que me dejó sin aliento. Esa conexión prohibida parecía ser todo lo que anhelaba en mi vida monótona.
Sin embargo, cuando regresé a casa esa noche, el peso de mis decisiones me aplastó. Mi esposo llegó tarde del trabajo como siempre, lo vi sentado en el sofá con una expresión cansada pero distante. La rutina seguía ahí, inmutable e indiferente a mi lucha interna. Al día siguiente decidí explorar más mi conexión con él. Nos encontramos nuevamente para tomar unas tapas en un bar local. El bullicio y las risas de los demás parecían contrastar con la tensión entre nosotros. Mientras compartíamos platos típicos andaluces, mis pensamientos vagaban hacia mi vida matrimonial. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo una mentira?, le pregunté sin poder contenerme más. Su mirada se tornó seria, sabía exactamente lo que quería decir. Sí, respondió lentamente. A veces siento que estoy atrapado en una historia que no elegí. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco doloroso. Con cada encuentro nuestra relación se iba intensificando, cada conversación parecía abrir nuevas puertas hacia emociones ocultas y deseos reprimidos. Pero también crecía la preocupación por las consecuencias de nuestras acciones. Un día decidí buscar respuestas sobre la vida que había dejado atrás, revisé algunas cosas viejas en casa y encontré una carta olvidada donde mi esposo expresaba sus propios deseos frustrados por nuestra relación estancada. Esa revelación fue como un balde de agua fría, no era solo yo quien estaba sufriendo por nuestra falta de conexión. La culpa comenzó a consumir mis pensamientos mientras recordaba esos momentos especiales junto al otro hombre. ¿Qué estoy haciendo?, me pregunté repetidamente mientras trataba de encontrar sentido en todo esto. Mis encuentros continuaron, cada vez resultaban más intensos e irresistibles. La atracción era palpable cuando estábamos juntos, me sentía viva nuevamente por primera vez en años. Sin embargo, esa alegría venía acompañada del temor constante a ser descubierta. Una noche particularmente mágica nos encontramos bajo las estrellas después de asistir a la Feria de Abril. Los aromas dulces y las luces brillantes nos rodeaban mientras caminábamos por las calles llenas de vida y música flamenca resonando alrededor nuestro. Quiero hacer algo diferente, le dije impulsivamente mientras observábamos los fuegos artificiales estallar sobre nosotros. Él sonrió con complicidad y tomándome la mano me condujo hacia un rincón apartado del bullicio. Fue allí donde compartimos nuestros sueños más profundos y miedos ocultos bajo el manto nocturno. Cada palabra intercambiada parecía acercarnos más hasta llegar al punto sin retorno donde nuestros corazones latían al mismo ritmo. Y así fue como pasamos la noche juntos, entregándonos a esa conexión intensa que habíamos estado evitando reconocer por tanto tiempo. En ese momento sentí una libertad indescriptible, era como si todos mis problemas desaparecieran bajo el peso del deseo compartido. Pero al regresar a casa esa mañana, encontré a mi esposo sentado frente al televisor apagado con una expresión sombría en su rostro, algo dentro mío se rompió al verlo así tan vulnerable e introspectivo. La realidad golpeó fuerte, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. La siguiente semana fue tensa. Los encuentros clandestinos continuaron pero siempre acechados por la sombra del secreto creciente entre nosotros tres, él, mi esposo y yo misma atrapada entre ellos sin saber cuál camino seguir. Una tarde mientras tomábamos café en nuestro lugar habitual, un pequeño bar escondido entre callejuelas, noté cómo su mirada se oscureció repentinamente al ver pasar a alguien conocido por él fuera del local. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando comprendí lo peligroso que podía volverse todo esto si alguien nos descubría. El peso del secreto comenzó a aplastarme lentamente mientras reflexionaba sobre lo arriesgado que era continuar así sin pensar en las consecuencias futuras para todos nosotros involucrados. La presión de mantener todo en secreto se hacía cada vez más intensa. Cada encuentro con él era un juego peligroso, un baile entre la emoción y el miedo. A menudo me encontraba mirando por la ventana de mi casa, recordando momentos de felicidad que parecían tan lejanos. La monotonía del hogar se volvía más agobiante con cada día que pasaba. Una noche decidí que necesitaba una experiencia intensa, algo que me hiciera sentir viva. Así que lo llamé. Nos encontramos en un pequeño hotel cerca de la Plaza de España, un lugar que prometía discreción y un respiro de la rutina. El ambiente era acogedor con luces tenues y el murmullo lejano del agua en la fuente. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de nerviosismo y expectativa.
Cuando llegué él ya estaba allí, esperando en el vestíbulo. Su mirada se iluminó al verme y por un momento olvidé todas mis preocupaciones. A medida que nos acercábamos, sentí un torrente de emociones, el deseo de conexión emocional era abrumador. Nos abrazamos brevemente antes de dirigirnos a la habitación. Pasamos la noche juntos. Las horas parecieron desvanecerse mientras hablábamos y compartíamos risas como si no existieran otras obligaciones en nuestras vidas. En esos momentos el mundo exterior se desdibujaba, solo éramos nosotros dos, sumidos en una burbuja creada por nuestros anhelos. Sin embargo, al amanecer, la realidad regresó como un balde de agua fría. La culpa comenzó a apoderarse de mí nuevamente al recordar lo que dejaba atrás, mi matrimonio vacío y las promesas no cumplidas. Mientras él dormía a mi lado, contemplé su rostro sereno y me pregunté si realmente podía seguir así. De repente escuché el sonido del teléfono vibrando sobre la mesa. Era un mensaje de uno de mis amigos cercanos, sentí como mi corazón se aceleraba al leerlo. He visto algo que no debería haber visto, decía el mensaje breve pero contundente. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en las posibles implicaciones. Me levanté sigilosamente para no despertarlo y traté de calmarme mientras le respondía con evasivas. Sin embargo, sabía que esa situación podría volverse peligrosa si alguien descubría nuestra relación secreta. Al regresar a la cama, él abrió los ojos lentamente y sonrió al verme. ¿Todo bien?, preguntó con voz somnolienta. Intenté ocultar mi inquietud tras una sonrisa forzada, no quería arruinar lo que habíamos compartido esa noche. Sí, respondí con ligereza, aunque las dudas comenzaban a atormentarme nuevamente. Mientras desayunábamos juntos en una pequeña cafetería cercana después de dejar el hotel, noté cómo su mirada se perdía en la distancia mientras hablaba sobre sus sueños y deseos personales. Me di cuenta de cuánto anhelaba ese tipo de conversaciones profundas, sin embargo, también sentí el peso del secreto aplastándome nuevamente. En ese momento crucial, decidí arriesgarme aún más y compartir mis propios anhelos con él. A veces siento que he perdido parte de mí misma, confesé con sinceridad mientras jugueteaba nerviosamente con mi taza. Él asintió comprensivamente y tomó mi mano entre las suyas. No tienes por qué perderte. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco esperanzador pero también doloroso, había tanto en juego ahora. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentirme más conectada a él emocionalmente, recibí otro mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era mi amiga más cercana, su tono era serio e inconfundible. La ansiedad comenzó a crecer dentro de mí como una tormenta inminente. El día transcurrió lentamente mientras intentaba concentrarme en mis tareas diarias. Pero cada vez que pensaba en lo ocurrido esa noche o en los mensajes inquietantes que había recibido, me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de pasión y conexión emocional y otro marcado por el deber y las expectativas sociales. Al caer la tarde decidí reunirme con mi amiga para aclarar lo sucedido antes que ella pudiera sacar conclusiones precipitadas o hacer preguntas incómodas sobre mis elecciones recientes. Nos encontramos en nuestro bar habitual donde tantas veces habíamos compartido risas y confidencias. Te vi salir del hotel anoche, dijo sin preámbulos mientras servían nuestras tapas favoritas sobre la mesa entre nosotras. Mi corazón dio un vuelco, sabía que no podía mentirle ni ocultarle nada más largo tiempo. Es complicado, logré articular mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para explicar todo lo ocurrido sin entrar en detalles demasiado comprometidos. Ella me miró fijamente. ¿Estás segura de lo que estás haciendo? No quiero verte herida. Sus preocupaciones eran válidas, sentí como cada palabra caía sobre mí como piedras pesadas arrojadas al agua tranquila del lago interior donde solían fluir mis pensamientos claros antes del caos emocional reciente. Lo sé, respondí finalmente con voz baja pero firme. No estoy segura, pero necesito saber qué quiero realmente. La conversación continuó fluyendo entre tapas y miradas cómplices llenas de historia compartida hasta que finalmente decidimos despedirnos después del café. Necesitaba tiempo para reflexionar sobre todo lo hablado esa tarde. Mientras caminaba hacia casa bajo las luces parpadeantes del atardecer sevillano, recordando los aromas florales típicos por esta época del año durante la Feria de Abril próxima a celebrarse pronto, un evento lleno colorido.
Pensé profundamente sobre cuál sería mi próximo paso. La vida parecía estar cambiando rápidamente ante mis ojos, cada decisión estaba impregnada con riesgos desconocidos e incertidumbres desgarradoras acerca del futuro inmediato. Mientras me sentaba en la terraza de un bar, el murmullo de la gente a mi alrededor se mezclaba con el aroma a tapas recién hechas. La feria de abril se acercaba y con ella, la promesa de alegría y color que parecía tan distante en mi vida cotidiana. Pero en ese instante lo único que podía pensar era en lo confusa que estaba respecto a mis sentimientos. La decisión de distanciarme de uno de los hombres había sido difícil, pero necesaria, una forma de intentar recuperar algo de claridad. El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que evocaba nostalgia. En mi mente las imágenes del pasado reciente se entrelazaban, las risas compartidas, las miradas cómplices y los momentos robados que me habían hecho sentir viva. Sin embargo, también estaba la culpa latente recordándome constantemente mi compromiso con otro ser humano. De repente mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de mi esposo. Su tono era diferente al habitual, había un aire de vulnerabilidad que no podía ignorar. Decía que había estado pensando mucho en nosotros y que quería hablar. Mi corazón dio un vuelco al leerlo. ¿Podría ser posible una segunda oportunidad? ¿Una reconciliación tras tantos años de monotonía? La idea era tentadora. Mientras reflexionaba sobre esto, recordé las palabras del hombre con quien había compartido tantas confidencias. A veces hay que arriesgarse para encontrar lo que realmente deseas, me había dicho una noche mientras tomábamos una copa en aquel bar escondido. Y ahora me encontraba ante una encrucijada, ¿debería arriesgarme a volver a lo conocido o seguir explorando esta nueva faceta de mí misma? Al llegar a casa esa noche encontré a mi esposo sentado en la sala. Su expresión era seria pero esperanzada. ¿Podemos hablar?, me preguntó con voz temblorosa. Asentí sintiendo cómo la tensión se acumulaba en el aire entre nosotros. Me he dado cuenta de muchas cosas, comenzó él, evitando mirarme directamente a los ojos. Sé que hemos estado distantes y he estado pensando si hay algo que podamos hacer para cambiar eso. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano, deseaba tanto escuchar esto desde hacía años. ¿Qué propones?, le pregunté con cautela, intentando no dejarme llevar por la emoción del momento. Quiero intentarlo nuevamente, dijo finalmente. Quiero trabajar en nuestra relación. Su sinceridad me golpeó como un rayo. Por un lado, sentía alegría al escuchar su deseo de mejorar las cosas entre nosotros, pero por otro lado, la culpa por mis acciones recientes pesaba sobre mí como una sombra. Esa noche no dormí bien, mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento. Recordé cada momento compartido con él y cada instante vivido con los otros hombres. Todos ellos habían iluminado partes de mí misma que creía olvidadas. Sin embargo, también sabía que debía enfrentar las consecuencias de mis decisiones. La mañana siguiente llegó sin piedad y decidí salir a caminar para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, niños riendo y parejas disfrutando del sol primaveral me rodeaban mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Cuando llegué a la Plaza de España, el lugar desbordante de historia y belleza me recibió como un viejo amigo. Me senté junto al agua y dejé que el sonido relajante fluyera hacia mí mientras meditaba sobre lo ocurrido. ¿Te gustaría volver a intentarlo?, preguntó uno de los hombres cuando nos encontramos más tarde esa semana. Su mirada intensa buscaba respuestas en mis ojos, podía sentir su deseo palpable por mantener viva nuestra conexión secreta. No sé si puedo, respondí sinceramente mientras sentía cómo la presión aumentaba dentro de mí. Había tanto amor y pasión en esos momentos compartidos que era difícil renunciar a ellos completamente. Entiendo, dijo él con tristeza reflejada en su rostro. Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí. Sus palabras calaron hondo, era reconfortante saber que alguien estaba dispuesto a apoyarme independientemente del camino elegido. Sin embargo, cada vez más me daba cuenta del laberinto emocional en el cual me encontraba atrapada. La presión social comenzaba a hacerse sentir, sabía que debía decidir pronto qué camino tomaría para no perderme completamente entre las sombras del corazón. Días después recibí una oferta laboral inesperada,
Un puesto muy bien remunerado en otra ciudad, significaría mudarme lejos y comenzar una nueva vida lejos del caos emocional actual. La idea era tentadora pero aterradora al mismo tiempo. Podría ser la oportunidad perfecta para reiniciar todo desde cero o quizás escapar definitivamente del dilema al cual no parecía encontrar salida. Mientras reflexionaba sobre esta posibilidad durante otra visita al bar donde todo comenzó, escuché risas provenientes de una mesa cercana llena de amigos celebrando algo especial. Me invadió una oleada de nostalgia al recordar momentos felices pasados junto a ellos antes de perderme entre complicaciones emocionales. En ese instante decidí hacer lo correcto, debía enfrentar mis sentimientos sin importar cuán dolorosos pudieran ser los resultados finales. No podía seguir viviendo entre sombras ni aferrándome a relaciones basadas solo en momentos efímeros llenos de pasión desbordante pero vacíos emocionalmente. Al salir del bar esa noche bajo las luces parpadeantes y los ecos lejanos del bullicio festivo sevillano detrás mío, comprendí que debía tomar decisiones valientes aunque éstas implicaran dejar atrás partes importantes de mi vida actual. Las dudas seguían atormentándome mientras caminaba hacia casa, sin embargo, sabía algo, debía enfrentar lo inevitable antes que fuera demasiado tarde. La noche transcurrió en un silencio inquietante mientras las luces de Sevilla se desvanecían en la distancia. La oferta laboral que había recibido pesaba en mi mente como una piedra. Mudarse significaba dejar atrás todo lo que conocía, pero también una oportunidad de redescubrirme. La idea de un nuevo comienzo era tentadora, aunque el miedo a lo desconocido me paralizaba. Al llegar a casa, mi esposo estaba sentado en la sala, con una expresión que no lograba descifrar. ¿Dónde has estado?, preguntó, su tono cargado de preocupación. No podía decirle que había estado buscando consuelo en brazos ajenos, el secreto me quemaba por dentro. Solo salí a dar un paseo, respondí, intentando que mi voz sonara natural. La tensión entre nosotros era palpable como si las palabras no dichas flotaran en el aire. Te he estado llamando, continuó, su mirada fija en mí. Quiero hablar sobre nosotros. Esa frase resonó con fuerza, sabía que era el momento de enfrentar nuestra realidad. ¿Sobre qué?, inquirí, sintiendo cómo la culpa se apoderaba de mí nuevamente. La idea de confesarle mis sentimientos por otros hombres me resultaba casi insoportable. Sobre lo que está pasando entre nosotros, dijo, y su voz tembló ligeramente. He sentido que te alejas. Era cierto, mi corazón ya no estaba solo con él. No es fácil, murmuré luchando por encontrar las palabras adecuadas. Pero antes de que pudiera seguir, sonó el teléfono. Era uno de los hombres con los que había compartido momentos complicados. Hola, contesté sintiendo un nudo en el estómago al escuchar su voz al otro lado de la línea. ¿Te gustaría salir mañana? Necesito verte, dijo él con urgencia. Su tono me hizo recordar la conexión especial que habíamos forjado y cómo me hacía sentir viva. No sé si puedo, respondí rápidamente mirando a mi esposo con preocupación. Las cosas están complicadas aquí. Entiendo, pero creo que necesitas un respiro, insistió él. El eco de sus palabras resonó en mi mente mientras colgaba y volvía a enfrentar a mi esposo. ¿Quién era?, preguntó él con frialdad, notando mi nerviosismo. Nadie importante, mentí sin poder evitarlo. La mirada herida en sus ojos me atravesó como una flecha. La noche se deslizó lentamente hacia la madrugada mientras reflexionaba sobre mis deseos y responsabilidades. ¿Era posible encontrar un equilibrio? Las dudas seguían atormentándome, la presión social y el miedo al que dirán se cernían sobre mí como sombras amenazantes. Al día siguiente decidí dar un paseo por la Plaza de España para aclarar mis pensamientos. El bullicio del lugar contrastaba con el caos interno que experimentaba. Los turistas reían y disfrutaban del sol mientras yo luchaba con mis propias decisiones. Mientras caminaba cerca del agua, recordé los momentos compartidos con aquellos hombres, las risas, las conversaciones profundas y esa chispa que parecía faltar en casa. Sin embargo, también recordé cómo uno de ellos había revelado sus propios intereses ocultos. Eso me dejó sintiéndome traicionada y confundida sobre sus intenciones reales. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era un viejo amigo del trabajo ofreciéndome una nueva posición laboral en otra ciudad. Es una gran oportunidad para ti, decía entusiasmado al otro lado de la línea.
Podrías empezar una nueva vida. Mis pensamientos se dispararon ante la posibilidad. Mudarme significaría alejarme del dolor actual, pero también dejar atrás todo lo conocido, mis amigos, mi hogar y hasta mi matrimonio monótono. No sé si puedo, respondí vacilante, sintiendo cómo los sentimientos encontrados afloraban nuevamente. Piensa en ello, insistió él antes de despedirse. Esa conversación quedó resonando en mi mente mientras regresaba a casa esa noche. Al llegar encontré a mi esposo esperando ansiosamente por mí en la entrada. ¿Qué tienes ahí?, preguntó señalando el sobre que llevaba conmigo, la oferta laboral brillando como un faro entre mis dudas. Es solo trabajo. Traté de restarle importancia mientras le entregaba el sobre sin saber si debía compartirle esta nueva posibilidad o guardarla para mí sola. Él abrió el sobre lentamente y sus ojos se abrieron como platos al leerlo. ¿Te estás planteando mudarte? ¿A dónde? Su voz tembló entre la incredulidad y algo más profundo, un temor latente ante la idea de perderme definitivamente. No es tan simple, murmuré mientras sentía como las lágrimas comenzaban a asomarse a mis ojos por toda la carga emocional acumulada durante semanas. Sí lo es, replicó él firme pero dolido al mismo tiempo. Si decides irte, ¿qué pasará con nosotros? La pregunta quedó flotando entre nosotros como una nube oscura. No tenía respuestas claras ni sabía cómo seguir adelante sin hacer daño a quienes amaba. Y eso incluía tanto a mi esposo como a aquellos hombres cuya compañía había buscado para llenar vacíos emocionales profundos e insatisfechos. Esa noche pasamos horas hablando, o más bien discutiendo, sobre nuestras expectativas no cumplidas y deseos reprimidos sin llegar a ningún acuerdo satisfactorio para ninguno de los dos. Cada palabra parecía abrir heridas aún más profundas entre nosotros hasta llegar al punto donde ya no sabía qué hacer ni hacia dónde iría esta historia llena de sombras y secretos ocultos tras sonrisas forzadas. Finalmente caímos exhaustos sobre la cama sin resolver nada realmente significativo entre nosotros. Solo quedaban preguntas sin respuesta flotando en el aire denso y pesado del silencio nocturno. Las decisiones debían tomarse pronto. Pero cada opción parecía llevarme hacia caminos inciertos donde podría perder todo lo conocido o enfrentar consecuencias inimaginables por haber buscado atención donde nunca debió haber existido tal deseo. El amanecer se asomaba tímidamente por la ventana, iluminando la habitación con un brillo suave. Aún sentía el eco de las decisiones que había tomado, como un murmullo persistente en mi mente. La oferta laboral seguía rondando mis pensamientos, una oportunidad que prometía un cambio radical en mi vida. Sin embargo, el peso del hogar y las responsabilidades familiares me mantenían anclada a la rutina que tanto anhelaba escapar. Decidí dar un paseo por la Plaza de España, buscando claridad entre los aromas de flores y el murmullo de la gente. Los bancos estaban ocupados por parejas y familias disfrutando del sol, mientras yo me sentía como un espectador en mi propia existencia. Al caminar, recordé las risas compartidas con los hombres que habían entrado en mi vida de manera inesperada. Cada uno de ellos representaba una parte de mí que había estado oculta durante años. Mientras paseaba, me encontré con antiguos amigos que no había visto en mucho tiempo. Sus rostros eran familiares y reconfortantes. Recordaban mis sueños y aspiraciones antes de que el matrimonio me absorbiera por completo. ¿Cómo has estado?, preguntó uno de ellos, su mirada llena de curiosidad. Las palabras se agolpaban en mi garganta mientras intentaba articular una respuesta sincera. Un poco perdida, logré decir finalmente sintiendo como la vulnerabilidad comenzaba a aflorar. Ellos compartieron historias sobre sus propias vidas, sus luchas y triunfos. Cada relato resonaba en mí como un eco lejano de lo que solía ser. «¿Recuerda cuando soñabas con viajar por el mundo?», dijo otro amigo con una sonrisa nostálgica. Esa pregunta me golpeó como un rayo. ¿Dónde había quedado esa mujer llena de sueños? En ese instante comprendí que no solo necesitaba atención emocional, requería redescubrirme a mí misma. La conversación fluyó con facilidad y me sentí revitalizada al recordar quién era antes del matrimonio. Sin embargo, al volver a casa, la realidad me golpeó nuevamente. La monotonía del hogar era abrumadora, cada rincón parecía susurrar las mismas rutinas desgastadas. En la noche, mientras cenábamos juntos, mi esposo mencionó algo sobre hacer planes para el verano. «Podríamos ir a la playa», sugirió con entusiasmo. Su voz sonaba tan distante para mí,
no podía evitar pensar en lo que realmente deseaba, libertad y conexión genuina. Sin embargo, no podía olvidar los momentos compartidos con los hombres que habían despertado algo dentro de mí. Esa noche decidí escribir una lista mental de lo que quería: pasión, aventura y autenticidad. Pero cada vez que pensaba en seguir adelante, una punzada de culpa me detenía. Era consciente del riesgo que implicaban mis emociones hacia aquellos hombres, sin embargo, también sabía que necesitaba tomar una decisión antes de perderme por completo. El día siguiente trajo consigo una nueva oportunidad, una reunión con uno de los hombres para discutir cómo podríamos colaborar profesionalmente en un proyecto creativo. La idea me emocionó más de lo esperado, era una forma de mantenerlo cerca sin cruzar límites peligrosos. Cuando llegué al café donde habíamos acordado encontrarnos, noté cómo mi corazón latía más rápido al verlo entrar. Su presencia era reconfortante y estimulante a la vez, nuestras conversaciones siempre fluían naturalmente entre risas y complicidad. Pero esa tarde había algo diferente en el aire, ambos parecíamos conscientes del tira y afloja entre lo profesional y lo personal. Me alegra verte, dijo sonriendo mientras tomábamos asiento en una mesa apartada del bullicio del lugar. Yo también, respondí con sinceridad mientras observaba su expresión llena de interés genuino hacia mí. A medida que discutíamos ideas para el proyecto, nuestra conexión se intensificó lentamente hasta convertirse en algo palpable e innegable. Era difícil ignorar la chispa entre nosotros, cada palabra parecía cargada de significado oculto. Un giro inesperado llegó cuando él mencionó cómo admiraba mi valentía al buscar nuevas oportunidades laborales a esta edad. No muchas mujeres se atreven a hacerlo, comentó con admiración genuina. Es fácil quedarse atrapada en lo conocido, respondí reflexionando sobre mis propias luchas internas. No tienes por qué quedarte atrapada, dijo suavemente mientras sus ojos se fijaban intensamente en los míos. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron sobre la mesa durante un instante fugaz pero electrizante. El roce fue suficiente para encender viejas llamas dentro de mí. Sentí como todo lo demás desaparecía momentáneamente hasta quedar solo él y yo en ese pequeño mundo creado entre dos tazas vacías. Sin embargo, pronto recordé las consecuencias potenciales detrás de cualquier paso adicional. El riesgo emocional era alto y las ramificaciones podrían ser devastadoras tanto para él como para mí si decidíamos cruzar esa línea invisible entre amistad y deseo. Al salir del café, decidí darme tiempo para reflexionar sobre todo lo vivido durante aquel encuentro revelador. La presión interna aumentaba mientras trataba de equilibrar mis deseos personales con las expectativas sociales impuestas sobre mí como esposa madre trabajadora. El viaje hacia mi verdadero yo estaba lleno de incertidumbres, pero también prometía ser liberador si elegía seguirlo hasta el final. Sin embargo, ¿estaría dispuesta a arriesgarlo todo? El aire fresco de Sevilla me envolvía mientras caminaba por las calles, reflexionando sobre la decisión que debía tomar. La feria de abril estaba en pleno apogeo, los colores vibrantes y la música flamenca resonaban en cada rincón, pero mi mente estaba lejos de la alegría festiva que me rodeaba. Los aromas de las tapas y el bullicio de la gente parecían burlarse de mi confusión interna. Me detuve frente a un bar familiar, el mismo donde había compartido risas y secretos con aquellos hombres que habían entrado en mi vida como un soplo de aire fresco. Pero ahora, cada recuerdo era un recordatorio de lo que había perdido, y lo que aún podría perder. La idea de dejar atrás esa parte oscura de mí me llenaba de temor y anhelo. Mientras observaba a los grupos disfrutar del ambiente festivo, una voz conocida interrumpió mis pensamientos. Era uno de ellos, el que había compartido más momentos intensos conmigo. Su mirada mostraba una mezcla de preocupación y deseo. ¿Te gustaría unirte a nosotros?, preguntó con una sonrisa que solía derretir mis dudas. No puedo, respondí con firmeza, sintiendo como una oleada de culpa me invadía. No podía seguir jugando con sus sentimientos ni con los míos propios. La verdad era que había estado idealizándolos, proyectando mis deseos insatisfechos en ellos sin conocer realmente quiénes eran. Al girar sobre mis talones para marcharme, sentí su mano en mi brazo. No tienes por qué hacerlo sola, insistió. Su voz era suave, casi persuasiva, pero yo sabía que no podía dejarme llevar por eso nuevamente. Tenía que enfrentar mis propios demonios. La plaza de España se alzaba majestuosa frente a mí mientras caminaba hacia ella.
El sonido del agua fluyendo en las fuentes era un eco de mis pensamientos, fluido pero incontrolable. Me senté en uno de los bancos, sintiendo el frío del mármol bajo mí. En ese momento decidí hablar conmigo misma como nunca antes lo había hecho. ¿Qué quieres realmente?, me pregunté en voz alta. Las palabras resonaron en el aire como si buscaban respuesta entre los árboles y las palomas que picoteaban cerca. ¿Es esto lo que deseas, seguir adelante con estas relaciones secretas? Las imágenes de esos momentos compartidos regresaron a mí, risas ocultas en bares oscuros y noches llenas de promesas vacías. Pero también recordé las miradas perdidas y las conversaciones sin sentido cuando intentábamos evitar la realidad que nos rodeaba. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de lo frágil que era todo esto. Había creado un mundo alternativo donde podía escapar del aburrimiento y la rutina, pero eso solo me alejaba más del verdadero amor propio que necesitaba cultivar. Entonces comprendí, no podía seguir siendo una sombra detrás de sonrisas ajenas, tenía que enfrentar mi propia luz y oscuridad. Con determinación renovada, decidí regresar a casa esa noche y hablar con mi esposo sobre nuestras necesidades insatisfechas. Era hora de poner todas las cartas sobre la mesa, no quería más secretos ni mentiras entre nosotros. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala, mirando televisión sin prestar atención a nada en particular. Su expresión era distante, como si estuviera atrapado en su propia rutina monótona igual que yo. Me senté junto a él, sintiendo el peso del momento inminente. Necesitamos hablar, le dije finalmente, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Él giró hacia mí con sorpresa en sus ojos cansados pero curiosos. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, respondí con sinceridad mientras tomaba aire profundamente para encontrar el valor necesario para abrir mi corazón. Sin embargo, antes de poder continuar con mis pensamientos entrelazados por la ansiedad y la esperanza, sonó el teléfono móvil sobre la mesa. Ambos nos miramos, algo dentro mío se revolvió al ver su nombre parpadeando en pantalla, uno de aquellos hombres. Contesta, sugirió él con un tono neutral pero inquisitivo al mismo tiempo. No creo que sea apropiado, murmuré mientras sentía como las dudas volvían a asediarme como sombras persistentes. Quizás deberías responderlo, insistió él nuevamente mientras yo luchaba contra mis impulsos contradictorios. El timbre seguía sonando, finalmente decidí ignorarlo por ahora e intentar concentrarme en nuestra conversación pendiente cuando un mensaje emergió súbitamente: he estado pensando mucho en ti. Mis manos temblaron al leer esas palabras. Era como si cada letra estuviera grabada con fuego ardiente sobre mi piel sensible y vulnerable. La conexión emocional había sido intensa entre nosotros tres, ahora se convertía en un hilo peligroso ante mis ojos mientras intentaba encontrar claridad entre las emociones revueltas. ¿Quién es?, preguntó él al notar mi reacción repentina ante la pantalla iluminada por el mensaje inesperado. No es nada importante, respondí rápidamente mientras ocultaba el teléfono detrás mío como si fuera un secreto prohibido al cual no debía tener acceso su mirada inquisitiva. La tensión aumentó entre nosotros, sabía que debía elegir mis palabras cuidadosamente para no avivar llamas ya encendidas ni crear más confusión entre nosotros dos. Pero antes incluso de poder articular una respuesta adecuada o siquiera darme cuenta del alcance real del momento presente, sonó nuevamente el teléfono interrumpiendo nuestros pensamientos compartidos. Quiero verte. En ese instante comprendí lo inevitable, había cruzado líneas invisibles que nunca debieron ser tocadas ni traspasadas sin consecuencias graves para todos los involucrados. La decisión estaba hecha, ahora debía afrontar lo desconocido sin importar lo desgarrador o liberador que pudiera ser aquello.